Dios les bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien le estará haciendo compañía el día de hoy con un programa especial, último programa del año, hoy viernes 31 de diciembre, dándole gracias al Señor por este privilegio que nos permitió pasar un año reconociéndole más a Él a través de su palabra, acercándonos más a Él. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. No se sorprendan cuando mencione su nombre y es nuestro hermano Arturo Peguero. Bienvenido, líder. Gracias, Joana. Gracias de verdad una vez más por acá, despidiendo el año, este Así año es, 2021. De verdad que sí. ¿Y de qué manera lo estamos así despidiendo? es, Con un rebrote, Joana. O así sea, que es. ya tú sabes cómo son las cosas. Hay que cuidarse, Así es. mantener el distanciamiento, sobre todo la discreción Así es. y no olvidando lo que nosotros recordamos durante todo este mes, Ujú. exaltar a Cristo, conocer Claro. a Cristo, permitir que nazca en nuestros corazones y que nos volvamos a su palabra o que vayamos a su palabra. Ujú, así es. Esa es la intención siempre de nuestro programa. Y a veces pienso y digo que la gente podría pensar que nosotros nada más hablamos para que ellos conozcan de la palabra del Señor, sino que es algo que trabaja de forma interna con nosotros y Ujú. nos acercan al Señor. Y por eso nos motivamos a hablarles a ustedes acerca de ese Dios salvador, de ese Dios que envió a su Hijo, de ese Dios que nos dejó su palabra para que podamos conducirnos en este mundo. Claro que sí, claro que sí. Dice como dice el Salmo 119, versículo 105, ¿verdad? Cuando lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera de mi A mi camino. camino. Ok, ahí está. Esa es la palabra del Señor Así y no es. se equivoca. Y Así ahí es. terminando el año, ahí lo podemos ver que su palabra nos ha guiado, nos Así ha es. corregido, nos ha enseñado muchas cosas que debemos de mejorar, que hemos cambiado y nos apunta a darle la gloria a nuestro Creador. Así es. Les recordamos también que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos, jueves servicios evangelísticos, los sábados servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde y los domingos con nuevo horario tenemos servicios de escuela dominical primero a partir de las 9 de la mañana y seguido de nuestro servicio de acción de gracia a nuestro Señor, de acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo a partir de las 11 de la mañana. Pero tenemos servicio este viernes 31 para despedir el año y recibir el año nuevo, así que usted está invitado a partir de las 10 de la noche. Así es. Puede acompañarnos para darle esa primicia de año nuevo a nuestro Así es. Señor. En la Esbaya 86. Algo que estoy mirando y es lo siguiente. Los amigos de la ciudad de La Romana están tomando como tradición esperar el año en la iglesia. Sí, Y eso es un llamado que le queremos hacer a los pastores. Y es que deben de aprovechar ese momento para predicarle el evangelio a así esas es. personas y que puedan irse con la predicación del evangelio. Y hablar del Evangelio y predicar el Evangelio sí a los que no conocen del Señor, pero también es para nosotros, Claro que los que sí. en un momento tomamos la decisión y nos arrepentimos. También es necesario que Claro. recordemos el Evangelio y más importante, iniciando el año, Así es. recordando nuestra condición, cuál era nuestra condición y cómo su gracia nos ha salvado. Así es. El día de hoy tenemos un programa interesantísimo, último programa del año. Esto da como nostalgia, pero a la vez alegría. Y es el nacimiento y la segunda venida de Cristo. Ujú. Vamos a estar hablando acerca de esto Sí. y nos vamos a ir Dos directamente. eventos sumamente importantes. O sea, que la historia, Así es. nuestra historia esperando. Hemos visto durante estos programas cómo la profecía se cumplió, cómo el Señor Jesús vino, cómo anduvo, cómo se condujo y lo vimos como Salvador, como niño, como hombre, como debemos de imitarle. Lo hemos visto así. Entonces vamos a ver su nacimiento, a recordarlo, pero también que no se quede en su nacimiento, en su muerte y resurrección, sino que vuelve Así es. en su segunda venida. Así es. Y vamos a iniciar en cuanto el nacimiento de Jesús, la nueva de gran gozo para el pueblo. Así es. Y Nuevo. vamos a leer una porción de la palabra, Sí, ahí en Lucas capítulo 2. ¿verdad? versículos 10 y 11, que dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así es. Fíjate cómo dice, nos ha nacido. Les ha nacido. O sea, es para nosotros, a nosotros. Exacto. No que nació. O sea, a nosotros, ese gran Salvador.
Y vemos, Diana, ¿por qué es una nueva de gran gozo? Bueno, por la situación en la que se encontraba Exactamente. el pueblo. Tú sabes que si nos vamos a ejemplo el libro de Génesis capítulo Ujú. 1, vemos en el 1:3 donde habla, sea la luz, y inmediatamente fue la luz, pero luego cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ese hombre y esa mujer vivían de manera, vamos a decir, sin pecado delante Ujú. del Señor. Pero en el capítulo Hechos a 3, imagen y semejanza de ujú, Dios. hecho de imagen y semejanza del Señor, y en el capítulo 3 vemos acá, versículos 6 al 7, ahí vemos la situación de que el Ujú. hombre cae en pecado, y a partir de ese momento cae en tiniebla, en una tiniebla que arrastra no solamente a todo lo que es la tierra, y el hombre así, si tú te vas y comienzas a ver el relato de todo lo que es la historia de la redención, podemos ver cómo el hombre iba de mal en peor Exactamente. cada día más. Y bueno, entonces ya ahí es que en el versículo 15 Dios hace una promesa de que del producto de una mujer iba a venir el Redentor, el que iba a redimir a toda la humanidad de Y su esa pecado. es la noticia de Ujú, gran de gozo gran que gozo. se recibe y que la vemos cumplida Ujú, en los evangelios. exactamente, Eso así es es. una de las partes importantes que debemos de saber que Dios se fue profetizado y fue cumplido. Ciertamente, de hecho, si tú te vas, ejemplo, al libro de Mateo, el libro de Ujú. Mateo te inicia con una genealogía. ¿Por qué el libro de Sí. Mateo inicia con una genealogía? Bueno, porque era necesario demostrar que Jesús era descendiente de Abraham y también de David. De David. ¿Y por qué tan importante? Bueno, porque a Abraham se le hizo una promesa de Ujú. que de su descendencia Ujú. iba a venir una persona que iba, pues que por medio de esa simiente iban a ser vendidas todas las familias de la tierra, Ujú. ¿verdad? Y por eso es necesario demostrar de que ese descendiente era Jesús. Pero también se le prometió a David que de su Herencia descendencia vendría un rey. iba un rey que iba a ocupar el trono de manera eterna. Así es. Y ese era Jesús. Y Eso por es Jesús. eso esa es la razón por la que el libro de Mateo inicia con esa genealogía, para demostrar la promesa hecha de nuestro Señor Entonces Jesús. podríamos decir que esta nueva de gran gozo es el nacimiento de Jesús. Ujú, así es. Esta anunciación del nacimiento de Jesús. Porque Exactamente. se nos es nacido el Así es. Salvador, así como dice que es Cristo el Ujú, Señor, el que es Señor. Dios mismo. Así Que eso es. es algo que tenemos que tener claro, que es Dios mismo que en su misericordia preparó Ujú, para nuestra redención de claro. pecado. Como mencionaba, del Génesis se creó la luz, andaban vamos a decir, en las ordenanzas del Señor, hechos a imagen de Dios. Se cumplía, caemos en tiniebla, pero era necesario que viniera ese Salvador, Rey Salvador, de la simiente de Abraham y de David. Así es, y como él mismo en unos 7 yo soy del libro de Juan, Ujú. me parece que 8:12 de Juan, está el yo soy la luz del mundo. Así es. Él se ha 8:12 autodenominado. dice, Perfecto. otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es. Así se describe el Señor. Así es, y 750 años antes el mismo Isaías pudo Ujú. profetizar. Así es. Que verdad, y por eso vemos, wow, en diciembre celebrando el nacimiento de Cristo, ¿no? Es 25 de diciembre, yo entiendo que es una fecha bien apropiada, porque de hecho, es vamos a decir, la población, los primeros, vamos a decir, de aquellos tiempos, ellos veían ese evento como la lucha entre la El Dios del luz y sol. Ujú. la tiniebla. Ujú. Entonces, qué mejor, ¿verdad? Que ¿Verdad? celebrar la luz. La luz, que es Cristo, sobre las tinieblas, Exactamente. ¿verdad? Y entonces vemos ahí, o sea, qué interesante esto. Es importante siempre conocer la historia, conocer a Claro, Jesús y saber lo que estamos celebrando. Y ser intencional a la hora de estudiar claro, la palabra del claro Señor. que Y sí. como siempre hemos mencionado durante este mes, que no es un 25 de diciembre nada más, No, lo no, conmemoramos ahí. Y por eso hablamos hoy 31 de diciembre. claro que Hablamos sí. del nacimiento de Cristo. Sí, Podemos hablarlo en enero, podemos hablarlo en febrero, porque es algo que debemos de recordar siempre, que vino un Salvador claro que sí. a redimir la humanidad, Ujú, porque ujú. era necesario. Claro que sí. Esa luz para poder guiarnos. Sí, porque no había otra oportunidad. Recuerda que él viene, hace su entrada por medio de un niño, y él tiene que, ¿verdad?, desde la cuna hasta la tumba sin pecar. Eso lo capacita para él ir a la cruz. Y cuando él va a la cruz, que se crucifica y muere, el Señor, Dios,
La resurrección es el amén del Padre, Así es. diciendo que Él cumplió completamente El ese punto sacrificio. clave es cuando Él resucita, que Así se es. cumple ya todo lo que se Claro, había Él dicho. cumplió ese sacrificio y ya esa justicia está disponible para ti y para mí por medio de la fe. Como algo podemos ver, ahí el nacimiento de un niño, ese nacimiento de un niño nos apunta al evangelio que estamos hablando. Claro Por que sí. nuestra condición como estábamos en tinieblas, no podemos ser salvos por nuestras obras, No, para nada. simplemente por el sacrificio de Cristo. Y era necesario que naciera ese Salvador. Claro que sí, Por eso siempre hablar de la palabra del Señor nos va a apuntar al evangelio, necesariamente. que debemos de recordarlo Es que el siempre. Evangelio dice que es eterno. De hecho, el mismo Exactamente. Apocalipsis, el Evangelio eterno lo llama. Exactamente, y es esencial que siempre le hablo directamente a los jóvenes, como es viernes de la sección juvenil, de que es importante que conozcamos al Señor, para como jóvenes cristianos podamos presentar defensa cuando se nos hable del Salvador, poder hablar con propiedad y con seguridad la palabra, el evangelio que hemos recibido. Claro que sí. No un evangelio que hemos heredado, sino que el que hemos conocido. Así es, que se nos ha transferido y que los padres le han podido transferir de manera intencional a través del Exactamente. conocimiento de la palabra del Señor. Exactamente. Eso es interesante. El segundo punto que podríamos mencionar y es que el nacimiento de Jesús cambió el mundo. Ciertamente. Y cuando hablamos de cambio, líder, hablamos de que el mundo iba en una dirección totalmente contraria a la que Dios quería que fuera. Claro, errada, Joana. Si tú te vas a la misma historia, cómo eran los niños, eran sacrificados a los dioses paganos. El valor de la vida antes no tenía ese nivel luego antes de que venga la persona de Jesús y haga entrada a la tierra. De hecho, eso el mismo justiciano es que para al siglo sexto es que al junto de unos de sus más mejores juristas, él cambia Justiniano, él es el que cambia el código y logra abolir lo que era el infanticidio, lo que era el mismo aborto y todo ese tipo de cosas. El valor de la mujer. La mujer no tenía ese valor ante el hombre. Dicho sea de paso, uno de los filósofos decía, Aristóteles, que la mujer era una especie de intermedio y lo que sería un esclavo, para que tú veas el nivel El valor que se tenía. que tenía con relación a la mujer, y que si un hombre vivía de manera cobardemente en este mundo, cuando reencarnara, entonces iba a reencarnar en la persona de una mujer, y que si esa mujer vivía de una manera cobarde, reencarnaría en un ave, para que tú veas el valor que tenían esas personas de la mujer. Cuando viene el Evangelio, Cristo cambia totalmente. Cuando en Efesios te dice a ti, al marido, que debe amar a la mujer como a su propio cuerpo. Así es. O sea que, y como ejemplo, la mujer samaritana, que tenía 5 maridos y el que tenía no era de ella, y cómo Jesús la distingue y la trata con respeto, al igual que la mujer que es tomada en el pleno acto de adulterio. ¿Qué le dice Jesús a la mujer? ¿A dónde están los que te acusan? No te acusan. Bueno, yo tampoco, vete y no peques más. O sea que cuando yo escucho personas que dicen que el cristianismo no le da el valor a la mujer, no ha leído la palabra del Señor. Exactamente. Ha escuchado, vamos a decir, lo del montón, lo que repite el montón. Pero si vamos a la palabra del Señor, le agrega el valor que se le había quitado por la caída de la humanidad al hombre, tanto como al hombre y a la mujer. Claro. Esa mentalidad en Cristo es que es cambiada. Cambiada, la misma ejemplo, la abolición de la esclavitud con William Wilberforce allá en Inglaterra. Todo eso cambia por una cosmovisión que es cambiada por medio del Evangelio. Cuando hablamos de la educación, Joana, la educación, las universidades que hoy niegan la persona de Jesús, en su principio, fueron levantadas por los puritanos, Yale, Oxford, Harvard, fueron universidades primariamente que fueron levantadas por... Y si nos ponemos a pensar, líder, eso es como todo lo que hemos venido hablando durante este año, que hemos hablado de la traducción de la palabra del Señor al español, hemos hablado de la reforma protestante, hemos hablado de todo esto y vemos cómo se entrelaza y vamos y apunta al Evangelio, porque era necesario que conociéramos el Evangelio. Claro que sí. De hecho, fíjate cómo la misma democracia en los países, cómo el mismo Evangelio, el cristianismo ha servido
ido y ha enfocado En ya el área laboral también. en el área laboral, que tú sabes que ahí en el capítulo segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, hay unas personas como que ya la venida del Señor se había producido y que ya no querían trabajar. Y el mismo apóstol Pablo lo manda Sí. y reprende diciéndole, mira, el que no quiera trabajar, que dice ahí, que tampoco coma, porque él le dio ejemplo de trabajo. O sea que la Ahí hacemos laboriosidad, un paréntesis. El que no quiera, el que no quiera, es el que no no el que quiera. no trabaje. Porque si es Exactamente. así, entonces los que hoy día no están laborando y están buscando, entonces la Biblia estaría, entonces, no, el que no Exactamente. quiera, teniendo la posibilidad, que no quiere. Así es, eso establece la palabra del Así Señor. es, Y vemos cómo este nacimiento de Jesús hace el cambio, porque apunta al Evangelio. Y nos hace así ver es. la palabra desde la perspectiva que el Señor quiere que nosotros la veamos, no de una interpretación personal. Claro que sí, porque que el Evangelio es el mismo Jesús. Exactamente, esa es la esencia, es Cristo el Evangelio, esa es Exacto, la esencia, ese así es el es. punto de saber de que apunta a Cristo, no a un hombre fuera de Cristo, sino al mismo Dios Así es. que nos apunta a Él. Y por eso es que necesitamos aprender a estudiar la palabra del Señor de una forma con total humildad, de permitir que las escrituras, que el Espíritu Santo trabajen en nuestro interior. Porque si lo leemos con altivez, créanme, que solamente vamos a tener una información, pero Sí, no una transformación en nuestras vidas. así es. El primer objetivo soy yo cuando estoy estudiando la palabra. Exactamente, yo no puedo leer la palabra, esto le funciona a fulano, esto le funciona a fulano, pero a mí no me funciona. Así es. Estamos llamados a ser transformados mediante el conocimiento de la palabra del Señor y vemos como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hace ese cambio en el mundo, esa dirección por donde íbamos, nos torna, regresen a mí. Así Eso es. es lo que hace el Señor. Claro que En sí. su misericordia, porque también se manifiesta el amor del Señor en ese. Claro que sí, eso es así. Vamos a ver cuál fue el impacto Ujú. que tuvo el nacimiento de Jesús en la vida y lo plasma en la palabra. Sí, claro, ahí tú lo podemos ver, Joana, tú lo puedes leer ahí cómo impacta de manera positiva, negativa e indiferente. Exactamente. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 15 y 18, dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño Ujú. acostado en el pesebre, y al verle dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Así es. Esto fue el punto positivo. Positivamente, porque fíjate que ellos no se quedan solamente con la información que dan, Sí. sino que pasan, son impactados por el mensaje que le dan Los Ángeles. Imagínate, en las vigilias, estamos hablando a 3 de la mañana, Sí. bajo y una luz resplandeciente. Y estamos hablando de huestes. Estamos hablando de una hueste compuesta por unos 5.000 hombres, ejemplo. Cuando hablamos de hueste, estamos hablando de más de 5.000 ángeles. Y de esa luz resplandeciente, ellos se asustaron por eso, imagínate. Sí, el asombro. Exacto, pero ellos pasan y ven y miran cómo. Pero si nos vamos, por ejemplo, en el mismo libro de Mateo, cuando los magos de Oriente, ¿verdad?, van a donde Herodes, ellos se trasladan unos 1.600 kilómetros aproximadamente a lomo de camello para ir a adorar al niño, a Jesús, mira, de manera positiva. Y cuando llegaron y vieron al niño en la casa, no en el pesebre, porque fue 2 años después, Sí. vieron al niño y le adoraron y le presentaron oro, incienso y mirra. Pero Herodes, ¿de qué manera impactó a Herodes? De una manera totalmente negativa, odiosa. Inclusive vemos lo que él pasa, que él manda luego a matar a los niños. niños de menores de 2 años. Exactamente. Y podríamos ver también en el libro de Mateo, el mismo libro de Mateo, sí, ahí. versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Fíjate la indiferencia, los Así es. principales, estamos hablando escribas y fariseos, ellos sabían la información. Sí. Y Herodes le llama y le dice, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y él dice, en Belén, porque así lo dice el profeta. El profeta que ellos se referían a Miqueas, capítulo 5, versículo 2, esa es la profecía, pero ellos se quedan indiferentes. Y hoy día, ¿cuántas personas se quedan indiferentes ante lo que nosotros estamos Exactamente. mencionando? Y otros reaccionan como Herodes, persiguiendo y azotando. Exactamente. Y ahí está el punto de qué manera usted debería de tomar la posición
de forma positiva, indiferente o negativa. Vamos a ver positiva porque esto da un resultado y lo establece la palabra del Señor, Claro. que es la salvación de nuestros Cierto, pecados. claro A que través sí. del nacimiento de ese niño que se profetizó Claro de que sí. antemano, Ujú. se cumplió. Y por eso es la esperanza de que sabemos que Él regresará. Así es. Ese es el punto importante de saber que Él regresará, porque todas las profecías fueron cumplidas. Fueron cumplidas. De las ciento y tanto de profecías apuntaron a esa persona de que venía, vino la primera Así vez, es. y la diferencia que esta segunda vez no viene como la primera. No. La segunda vez viene, dice, con gloria, poder, en Así unas es. nubes. O sea, es diferente. Así es. Ya no viene un cuerpo como hombre. No, humilde, en debilidad. No, No, ya no, no. viene con poder. Y ya usted sabe, usted que no, si no está con el Señor, ya usted sabe lo que puede acontecer. Exactamente. Y ya casi no tenemos tiempo. Sí, que tenemos que... ¿En qué nos motiva la esperanza de la segunda venida? Yo creo que es que debemos de estar preparados y Exacto. compartir la palabra del Señor con los que no la conocen. Con lo que no la conocen, El no Evangelio. ciertamente, no debe motivar a ser una ventana para las personas, una ventana que puedan ver a Cristo a través de lo que nosotros hacemos, Exactamente. a personas que no conocen del Señor. Y el Eso- que lo conoce, siempre cito el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 4, que ahí cita la vida que agrada al Señor, de cómo usted y yo debemos de vivir, Claro. ser santificados mediante el conocimiento de la palabra, pero también llevar a otros el mensaje de salvación Claro. que hemos recibido. Así es, eso es... Que eso es lo que hace la palabra del Señor, que nos mueve a ver las necesidades de los demás espiritualmente y compartir ese mensaje y que ese niño que ha nacido en nuestro corazón pueda nacer en la vida de los demás. Claro que sí, deben de arrepentirse. Porque Exactamente. usted no puede decir, yo no he hecho nada, no, de que tú con el pensamiento has mirado a una mujer que no es tu esposa, Sí. ya es suficiente para estar Y condenado. líder, me gustaría que en uno de los programas siguientes, que le podamos invitar otra vez, hablemos acerca del arrepentimiento, porque entendemos que nosotros somos dadores de nuestro arrepentimiento. Yo me arrepentí y ya no vuelvo a hacer, sino que es algo que viene directamente dado por Dios, el arrepentimiento. Sí, de no, eso, no es causado por nosotros. No, Y ahí es un punto que debemos de aclarar y exponerle y enseñarle a los hermanos que nos escuchan, que tal vez no conocen, que el arrepentimiento no es algo que Joana causa, No. es algo que viene dado por Dios. Así es. Pero debemos de pedírselo al Señor para que venga a nuestra vida ese arrepentimiento. Claro que y es sí. importante que conozcamos esos puntos. Y creo que usted debería de hacerse esa pregunta. ¿Qué le está motivando a usted en la esperanza de la segunda venida del Señor? Ponga su vida a cuentas, no porque se acabe el año, sino porque usted entiende que necesita o recibió esa salvación del Señor. Claro que sí, Joana, y hay algo que, porque tú sabes que estar abrazando tanto, vamos a decir, las ideas del mundo y demás, es lo que ha hecho que las personas no estén pensando en la segunda venida de Cristo. Así es. Y también lo la tienen muy lejos. simplicidad y Ujú. la poca profundidad del conocimiento de la palabra hace que la gente no se inquiete por conocer al Señor. Así es. Y La rapidez. Y la segunda venida lo tienen muy lejos porque tú lo ves en el estilo de vida, cómo viven de la manera muy como cómodos. muy abrazando todo lo que es el sistema del mundo hoy día, y por eso vemos a muchos hermanos que lucen muy, pero muy mundanos, no Sí. solamente porque posiblemente hayan que no son creyentes, pero también porque están totalmente llenos de lo que es el sistema del mundo que ellos han abrazado. Así es. Y esto es lo que nos debe de motivar es la palabra del Señor y hacer un alto. ¿Y qué estamos consumiendo también? Porque a veces nos llevamos de eso que nos están dando como evangelio, que sabemos que no es el No. evangelio, que es algo que nos brilla así en los ojos, pero no es el verdadero evangelio. Así es. Y es que nos movamos a la palabra del Señor, a la Escritura, y dejemos la simplicidad y la poca profundidad, sino Así que es. vayamos a la Escritura y vayamos adentro y profundicemos en lo que ellas nos dicen, para que seamos transformados. Claro que sí. Y usted, amigo que está ahí, nos está escuchando, usted tiene la oportunidad de en estos momentos arrepentirse. Exactamente. Puede arrepentirse. Yo tengo... No, ahora usted lo puede hacer. Ahora en su casa usted puede ir de rodillas, hincarse, pedirle perdón a Dios y en arrepentimiento y fe, le aseguro usted. Y luego entonces usted busca un lugar, una congregación, claro, que pueda darle el soporte, ayudarle en su formación. Yo creo que lo puede hacer y es una oportunidad muy buena para usted hacerlo, ¿verdad? Esperar este año siendo hijo de Dios. Exactamente, no espere estar bien para tomar esta decisión, ¿No? porque estamos en este mundo y debemos de andar en este mundo, pero confiados en el Señor, Claro. sabiendo de que estando bien o estando mal, el Señor nos va a recibir.
porque sabemos cuál es nuestra condición de pecado. Claro, y estando mal entonces, Él te va a dar la condición para luego irte transformando, para llevarte a su imagen y ser mejor. Así es. Así. No tenemos más tiempo, líder. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Para nosotros fue un placer, esperando que haya sido de edificación para cada uno de ustedes, para su hermana y amiga Joana Ulises. Y feliz año para Feliz todos. año, claro, feliz año. Nos vemos ya el año que Así viene. es. Y para su amigo hermano Arturo Pérez, ha sido un placer. Dios le bendiga.